Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta entrevista, esta plática que tenemos el día de hoy en el Rapidín, pues con una mujer que ya hemos tenido el gusto de conversar con ella. Ella es una mujer que está muy comprometida con las causas ambientales. Gema Santana es licenciada en temas en asuntos internacionales. También tiene una maestría en responsabilidad social de la Anáhuac del Norte y una especialización en desarrollo sustentable por el Colegio de México. Pero además, como les decía, pues es una mujer que ha trabajado intensamente pues en la defensa del medio ambiente con relación al muy controvertido Tren Maya. Así que Jaime Guerrero y yo te damos las gracias, Gema, qué bueno que estás con nosotros. Y le cedo la palabra a Jaime Guerrero para que comience. Jaime. Gracias. Gracias. En la vez pasada que te entrevistamos hace ya algunos meses, pues nos platicaste un poco cómo pues, te habían invitado a algunas responsabilidades en el actual sexenio y cómo tú te habías pues, separado de esas responsabilidades, cómo te habías involucrado en otras, sobre todo en lo de Selva Meltren. Es interesante porque déjame decirte lo que nos dijo Pepe el Tiburón, así le pusimos nosotros. Sí. Y cuando dijo él, pues yo no era medioambientalista, dice, yo llegué a la defensa de eso por lo que estaba viendo. Y me da la impresión de que muchos pues no tenían esta idea de que iba a pasar esto que está pasando y que sigue pasando y que veo muy complicado que lo podamos detener. Ojalá que me equivoque. A ver, Gemma, con esta larga introducción, perdón, te pregunto, ¿cómo les ha ido? Porque me da la impresión de que se han empeorado las circunstancias. Sí, caray. Pues bueno, primero que nada, gracias por invitarme y por seguir compartiendo pues todos estos temas que nos preocupan. En general, pues yo qué les puedo decir que estaba encargada de la Agenda 2030, que son 17 objetivos. Acabo de publicar, de hecho, en mis redes, pues todo el retraso que hay en materia de paz, de justicia, de medio ambiente, de derechos humanos, de economía. Ahí publiqué una gráfica de todos los retrasos que tenemos y pues que es urgente que tengamos un gobierno con una visión sostenible, ¿no? Con el famoso triple impacto, impacto en una economía sostenible, un impacto en la sociedad con paz, justicia, prosperidad y impacto en el medio ambiente, porque al final pues el tema ambiental es un tema que tiene que ver con nuestra salud y con nuestro futuro inmediato. Entonces, en realidad, ahorita con todo el tren mal llamado Maya, pues sí, la península de Yucatán ya está viviendo sus estragos, sus impactos. Nosotros pues hemos pedido que se nos escuche, pero nunca se nos escuchó. El año pasado con el amparo que metió Pepe Tiburón y con la campaña que nosotros desarrollamos, pues paramos el tren 5 meses. Parar del tren 5 meses, uno de los proyectos más importantes del Estado, pues para nosotros fue un gran logro, pero Claro. duró 5 meses, ¿no? 5 meses porque después amedrentaron a los jueces y después empezaron a cubrir, entre comillas, pues entregar manifestaciones de impacto ambiental a modo, fuera de tiempo, y en realidad, pues a veces las mismas manifestaciones de impacto ambiental que se presentaron para cada tramo debieron haberse hecho una para todo el proyecto. Entonces, hay una constante violación a la ley de equilibrio ecológico, una constante violación a la ley de manejo forestal, que además ellos aprobaron en 2021, así que es muy en vez de paradójico, yo digo parajódico, porque en realidad es increíble el nivel de incongruencias y de violación a muchas leyes con tal de terminar un megaproyecto que es sumamente ecocida y también es etnocida. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que también vino el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza a Quintana Roo y ahí 5 jueces fueron a visitar más de 20 comunidades y en esas 20 comunidades pues se dieron cuenta también que hay un etnocidio. Están acabando con las etnias mayas, están despojándolas de su territorio. Ya es un tema, de verdad, ese sí es un tema de seguridad nacional.
Y Claro. no nada más dejar sin agua la península, sino están acabando con la cultura maya, están acabando con los mayas. Eso es lo más delicado, porque ellos mismos lo han dicho, nos están forzando a dejar nuestro territorio, se están apropiando de nuestras tierras y están acabando con nuestros cenotes, con nuestros ríos, que son las venas que también como nuestro cuerpo hacen que podamos vivir. Entonces, en realidad, en resumen, hay más de 50 amparos que no nada más hemos metido nosotros, sino también el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, la Asociación de Más, en fin, en total son como 50 amparos, de los cuales una buena cantidad son suspensiones definitivas y otras provisionales, pero a ninguno le han hecho caso. En este año el proyecto sigue, se han desplomado pilotes en Campeche y en el tramo 5, y también están sepultando los vestigios arqueológicos. Entonces, ¿qué les puedo decir? Es por todas partes un proyecto que no existe hasta la fecha, un proyecto ejecutivo que podamos consultar. No hay un análisis realmente de mercado, si realmente pues va a ser sostenible económicamente el proyecto, ni tampoco un análisis de movilidad, no hay un análisis tampoco de impacto ambiental real ni geológico, ni tampoco han cumplido con la consulta a las comunidades indígenas. Entonces, ¿qué les puedo decir? Por todos lados hay muchas aristas. Sí han dado fuentes de empleo, pero también ha habido manifestaciones de los trabajadores del tren mal llamado Maya, de que no les pagan a tiempo o que están trabajando por jornadas muy largas o que se está perjudicando también por la mosca chiclera, que los está pues empezando a impactar en su salud. Pero bueno, digo, les puedo decir más, solo en resumen, estamos preocupados y esperamos que la siguiente administración pueda parar las obras y hacer las cosas bien. Ay, Gema, pues mira, con horror también hemos seguido el tema porque nos ocupa y nos preocupa lo que está pasando en nuestro país. Y también con horror nos enteramos a la hora que se abrió el paquete económico, pues del costo multimillonario. Sí. Fíjate, esto es lo que dicen, que cuesta esto alrededor de 480,000 millones de pesos. Es una cantidad realmente que me parece a mí, me gustaría conocer tu opinión, que va a ser muy difícil que haya una recuperación de lo que se ha invertido, sobre todo si, como nos estás diciendo, pues no hay un estudio de nada, no hay un proyecto prospectivo que te permita ver qué impacto económico tiene esto, cómo será la recuperación, cuáles son los plazos para esta inversión. Entonces, si quieres, empecemos por lo menos importante, porque finalmente esto es solo dinero. De lo Ujú. otro que nos hablas, pues son vidas humanas y es un ecocidio, como tú bien lo mencionas. Pero si quieres, ayúdanos a entender qué está pasando con esta inversión que apenas medio vislumbramos, pero que yo creo que es más alta de lo que nos Sí. dice. Pues mira, de entrada es el proyecto más caro que existe en esta administración. Imagínense sin ninguna planeación, sin cumplimiento de la ley, es el más caro, se ha quintuplicado el costo, quintuplicado. Han cambiado a responsables de las obras, pues prácticamente en 2 años. Grupo México se salió del tramo 5 y hay muchas otras empresas que se han salido y le han entregado la administración y responsabilidad de este proyecto a la Sedena. Entonces, en los temas de inversión, pues no es un proyecto transparente, no sabemos a dónde se van los recursos, que son de nuestros impuestos. Seguramente es mucho más caro de lo que ya sabemos, porque hay muchas obras que se dan de esos tramos que se están dando por adjudicación directa, si no es que casi todo el proyecto. Entonces, en realidad no hay transparencia en ese proyecto y eso es lo preocupante. No existe el proyecto ejecutivo, no sabemos en dónde se están gastando los casi 500,000 millones de pesos. Entonces, creo que eso es muy delicado. Si no hay transparencia, no hay manera de saber realmente cuánto cuesta. Nada más se asigna el presupuesto y entonces sabemos que eso va para el proyecto.
y hasta ahí se queda, ¿no? No sabemos a quién se lo van a dar, a qué constructora se lo están entregando, a qué supervisores los están contratando. No hay esa transparencia y lo hemos pedido por parte de varios colectivos al INAI, que justamente pues también ha sido afectado por esta administración. Pero quiero hacer aquí un paréntesis, Tere y Jaime. El INAI, gracias a ellos, nosotros pudimos poner como evidencia que no existían las manifestaciones de impacto ambiental y pedimos a Fonatur que las sacaran, y esa fue una evidencia ante el juez. Por eso se pararon las obras. O sea, ahí vean nomás lo importante que son las instituciones de Claro. transparencia. Entonces, en realidad el tema de las inversiones de este proyecto, no sabemos a dónde se van, nada más sabemos que se va a gastar 5 veces más de lo planeado. Y eso nos da una referencia que no hay realmente una administración eficiente y que es pues prácticamente todo muy burdo, sin información. No nos dicen realmente si esa inversión se va a retornar en cuánto tiempo, porque además pues del tramo 1 al tramo 4 hay derecho de vía, el impacto es más social, pero definitivamente el tramo 5, 6 y 7 pues no van a terminar porque la misma naturaleza se los está impidiendo. Ahora, fíjate que parece una cosa que les pasa con todo. Minimizan tiempos y minimizan costos. Sí, Si tú haces una reparación en tu casa, pues te van a decir, nos vamos a tardar 3 meses y te va a costar en tanto. sí. Quisiera ver alguna gente que te respeta eso, porque los precios pueden cambiar, cualquier cosa puede ser. El presidente insistió en que el Tren Maya iba a ser así, iba a ser perfecto. Mira, tal vez la buena noticia, dentro de todas las malas noticias, es que va con mucho retraso el Tren Maya. Y eso, pues de alguna forma, abre una ventanita que entiendo que es la que ustedes están viendo, para que una administración diferente pueda decir, a ver, vamos, sentémonos y vamos a ver esto con calma. ¿Cómo ves estos retrasos y estas situaciones? Pues el retraso está claro porque van avanzando por la selva y como no hicieron ningún estudio, Jaime, pues en realidad se topan con que hay un cenote y de verdad les voy a pasar la imagen. Es como si estuvieras rasurándote el pelo y de repente dices, ay no, aquí tengo una cicatriz, no puedo seguir porque me lo voy a mejor por acá. Entonces se ven como los retazos muy improvisados satelitalmente de un camino, entonces encontraron el cenote, entonces mejor se van por acá. Y de verdad, además de eso, están devastando la selva Sí, claro. y te vas del tramo, es que si comprendemos geográficamente el tema del tren, que también les voy a pasar ese mapa, pero de Cancún a Tulum es el tramo 5, de Tulum a Bacalar, o más bien a Chetumal, es el tramo 6, y de Chetumal a Calakmul es el tramo 7. Se podrían haber ido por la carretera, pero ya saben la historia. Los hoteleros no quisieron y por eso el proyecto de un día para otro se fue selva adentro. Imagínense ustedes un proyecto selva adentro de Cancún hasta Calakmul. Está Claro. fragmentando todo y el tema es que también están empezando a comprar los lotes aledaños. Pues no nomás es la cicatriz, sino también lo que va a empezar a construir a los lados. Ahora, ¿hay posibilidades de pararlo? Sí, porque se les está complicando muchísimo. Repito, los pilotes no están aguantando el queso gruyere del tipo de piso del tramo 5, porque está lleno de agua. Entonces, en realidad van muy lentos. Están teniendo todas las complicaciones de la naturaleza. Lo que nosotros queremos es que se pare el proyecto y que se hagan los estudios y que se evalúe si vale la pena o no continuar ahí. Por supuesto que no vale la pena, pero que la siguiente administración termine su tren hasta el tramo 4. Vas pasando del tramo 5 hasta Calakmul por la carretera y además ves en la carretera a los lados cada 5 kilómetros cómo están extrayendo material pétreo para el proyecto. Entonces se están también deforestando la selva en las partes obviamente aledañas de la carretera. Entonces cada 5 kilómetros, entonces tú nada más ves camiones para lo del tren. Ahora es muy interesante que el tramo 5 es de Cancún Tulum,
es la carótida de toda la península, porque ahí es donde están las venas de los ríos subterráneos y los cenotes y el agua, donde empieza el color del Caribe. Y también Bacalar, no sé si supieron, que ahí estuvieron a punto de tapar el estero de Chaca. ¿Supieron de esa noticia? No, yo no. Bueno, A ver, cuéntanos. en donde, les voy a pasar también la imagen, en donde se ve, en donde nace y llega el cauce del río a Bacalar, está el estero de Chac y ahí empezaron a taparlo para que pasara el tren. Y como es algo que se ve satelitalmente, hubo tanta presión ciudadana que el Sedena se equivocó, hizo público que se equivocó y empezó a retirar el material. Si no, tendríamos a un Bacalar en 3 meses totalmente negro. Entonces, gracias a que se veía y que hicimos un escándalo en las redes y con los medios, entonces Sedena retiró el material. ¿Por qué no ha retirado el proyecto del tramo 5? Porque no se ve satelitalmente, es abajo. Es cuando decimos, híjole, ojalá se viera para generar más presión, pero está abajo, en los ríos subterráneos y cenotes. Entonces lo logramos en el estero de Chac para que nos siguieran y lo logramos en menos de 3 días. Y de Chetumal a Calakmul, curiosamente ahí sí, no hay agua, pero de verdad no hay agua. Ahí sí la gente carece de agua porque está en el centro de la península y el tipo de piso es mucho más ancho que en el tramo 5. Entonces, cada tramo tiene su dificultad y en el tramo 7 de Calakmul se está haciendo el hotel militar en la reserva de la biosfera, en un lugar que no se puede tocar, una de las selvas más maravillosas, donde ves tapires, pavos reales, monos araña. Y desafortunadamente, pues yo que visité todos esos lugares, es una zona en la que no puedes ir a más de 30 kilómetros por hora por el paso de la fauna. Ah, no, tú veías a todos los camiones de la construcción del Tren Maya a 80, 90 kilómetros por hora. Y en un lugar en donde no hay agua, 140 habitaciones construidas por los militares. Y en el mismo Calakmul, en la comunidad de Xpujil, tienen una, digamos, ahí va a ser un lugar donde llega el tren, una estación, está construida bajo una aguada, como 2 bocas, en donde cuando llegamos ya estaba inundado. Y además van a construir un casino que está justamente enfrente de las universidades y prepas de Xpujil. Entonces, prácticamente estamos viendo que se está construyendo un proyecto para los militares. Lo está dirigiendo la Sedena y es un proyecto para militares. Es un proyecto que atiende a las necesidades de la Sedena, no de la movilidad local, no del turismo, no realmente de un desarrollo económico. Entonces, sí es un tema muy delicado porque no existe sustento para el proyecto y simplemente es una obra, un elefante blanco que se va a inaugurar o que ya la medio inauguraron, pero que no se va a lograr en el tramo 5, 6 y 7. Ahora, Gema, desde luego que lo que tú mencionas y que de esto hablamos también con Pepe Tiburón y con otros invitados que hemos tenido, es que detrás de todo esto hay un interés fundamentalmente político y en la medida que estamos cada vez más cerca del 2024, pues vemos como pues el presidente lo que tiene es urgencia de dar y dar y dar más dinero, proyectos o como se diga, a los militares. Eh, yo me pregunto y te pregunto, ¿cómo está viviendo esto también en lo político las comunidades? Porque también hemos hablado de que se está haciendo pues una prácticamente expropiación de terrenos, pues que ellos necesitan pues para seguir haciendo su disque obra. ¿Esto qué afectaciones ha traído? Y en lo político, ¿cómo está impactando también la presencia militar? Mira, tocas un tema de verdad que son de los que más me duelen porque yo lo he vivido cuando estoy allá en el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza que se hizo
creo que fue en junio de no, fue en agosto, no, junio de este año. Y ahí justamente nos reunimos varias comunidades y colectivos de todo el país, sobre todo de la península, para escuchar a las comunidades indígenas de qué estaba pasando con el tren. Fue en Valladolid. Allí estuvo el padre Raúl Vera y algunos otros jueces internacionales. Estuvieron comunidades como el Consejo Regional Indígena de Espujil, estuvo también Pedro Uc, que es uno de los líderes indígenas que sería buenísimo que entrevistaran. Y nos decían todas estas comunidades a nosotros como Sélvame del Tren y otros colectivos, nos decían, ustedes son más mayas que muchos mayas de aquí y tienen el corazón de maíz blanco. Hicimos una comunidad muy hermosa porque escuchamos los casos de todas las personas. Hay casos tan fuertes que se están metiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de desaparición forzada, de que les han matado a familiares porque no han querido entregar sus tierras. No es un tema de expropiación, nosotros lo llamamos es apropiación del gobierno, ¿no? Están apropiándose de tierras mayas para que el tren pase por allí, pero totalmente en contra de las familias y de los colectivos. Hay un caso en Escárcega, que es el tramo 1, que ahí nosotros justamente nos acercamos ya a todas las organizaciones y colectivos de todos los tramos, pero ahí en el tramo 1 hay una familia en particular que metió una denuncia a la fiscalía porque le mataron a ella, a su hermano, y están amenazados por una organización que contrató Fonatur para extorsionarlos. Entonces están con mucho miedo, hablaron con mucho miedo en el evento, pero les dijimos que no los íbamos a dejar solos. Imagínate tú, Jaime y Tere, vivir un día en una comunidad y despertarte, que tú vives de la selva, de los cenotes, de los ríos, del ecoturismo, y te dicen que eres pobre, pero estos señores son más ricos que nada, no les falta agua, tienen un valor por la tierra, por la naturaleza tan intrínseco que en realidad no necesitan, entre comillas, el desarrollo que se dice ser desarrollo, ni proyectos extractivistas de esta manera, sino que un día tú estás feliz en un lugar también muy seguro y puedes andar seguro y te despiertas y de repente ves militares y ya no dejas de ver militares en tu casa. Y entonces ya las mujeres están muy preocupadas en salir. Los militares ahora sí que se les acercan, y les gritan de cosas. Entonces escuchamos casos de mujeres indígenas que les cambió la vida que el tren fuera porque de repente se llenó de militares, comunidades de 1,500 mayas y 400 militares ahí, ¿no? Entonces, en realidad, les cambió el contexto del tema biocultural que estuvieran ahí presentes los soldados. No tienen por qué estar ahí. No es una zona de seguridad, no es inseguro. De hecho, la península de Yucatán es uno de los lugares más seguros que hay. El número 1 de seguridad del país. Yucatán, digo, ahí en Valladolid una cantidad de soldados en el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza, ahí estaban los soldados observando qué estábamos diciendo y qué estábamos haciendo, amenazando, ¿no? Entonces, es increíble cómo les cambió la vida un megaproyecto que no tiene planeación y que en realidad no es maya. Está realmente ese proyecto generando prácticamente pues sí, es un etnocidio. Están eliminando la cultura maya, están matando y desapareciendo a comunidades mayas, a familias. Entonces, en realidad hay una desesperación. Ellos dicen, ya no, o sea, ya no podemos salir a la calle seguros. Yo temo por mi vida porque he sido súper abierto para hablar de todo de lo que nos ha perjudicado este proyecto. Se está contaminando la laguna de Bacalar, se está contaminando los cenotes y los ríos. O sea, y este proyecto, por supuesto, no es el principal responsable. Desde antes estaban las granjas porcícolas, la industria hotelera, pero esto viene a darle harakiri a toda la península. O sea, generar un desarrollo mal planeado y que no considera pues el valor más importante de la región, que es la selva y el agua virgen, como le dicen los mayas. Sin eso, Cancún y toda esa zona no va a poder generar recursos ni un turismo realmente en el mediano y largo plazo. Pues en realidad el tema de los militares es delicadísimo.
Es muy preocupante y cambia todo el contexto de la zona. Cuando tú vas allá, Ter y Jaime, te das cuenta. Es totalmente distinta la dinámica. Fíjate que no se sabe mucho de las amenazas y esto porque hay un control muy fuerte de las Fuerzas Armadas en la zona. Sí. Eh, pero la perspectiva para ustedes, ¿cuál es? Porque me imagino que han aumentado los hostigamientos hacia todos ustedes. O me equivoco, ¿los respetan, no los... No, sí hay amenazas, pero más que nosotros que no estamos ahí de territorio, son a las personas locales y no tanto en el tramo 5, más bien ya empieza en el tramo 6 y 7. Nosotros trajimos el 22 de marzo de este año, que fue a un año del colectivo Sérvame del Tren, y es el Día Mundial del Agua. Volamos a varios líderes indígenas a México para hablar de lo que estaba pasando, para que escucharan de su propia voz lo que estaban viviendo. También les voy a pasar ese material. Es Aldair, líder indígena de Bacalar, pues habla justamente de todos estos temas de los militares, de cómo realmente están alterando toda la relación, todo el tejido social de Bacalar. Y también Pedro Uc y Raquel Buenrostro son, no, perdón, Buenrostro no, Raquel Bonarrón, que es otra indígena, son los que vinieron a la rueda de prensa y hablaron de lo que estaba sucediendo también en Calakmul. Entonces, en realidad, lo único que estamos pidiendo es que se pare el tren hasta el tramo 4 y que se hagan los estudios como deben ser y que se respeten los derechos humanos de las comunidades y que se salga el ejército de las comunidades. O sea, sí estamos trabajando en un pliego petitorio para que ahora las candidatas a la presidencia lo firmen, ¿no? Lo firmen y se comprometa quien sea la que llegue a que haga eso, ¿no? Vemos lo tengo que decir, vemos muy poco probable que si gana Claudia lo haga, porque tiene instrucciones del señor Andrés Manuel de seguir con un megaproyecto pues muy destructor de toda la región y que está poniendo también, vuelvo a repetirlo porque para eso nació Sélvame del Tren, pues está poniendo en riesgo el recurso hídrico de toda la península, ¿no? Y es que es el tercer reservorio de agua más importante del planeta y lo están sepultando con cemento y pilotes. O sea, en plena crisis hídrica y crisis climática, hacer eso no, o sea, no, es un crimen terrible, ¿no? O sea, por eso creo que hay que poner nuestros esfuerzos en publicar todo esto y en realidad hacer una presión ciudadana y de las juventudes a que quien llegue en el 24 sí priorice la acción climática. Eso nos va a afectar en los temas de salud, económicos, vaya, de supervivencia, ¿no? Más ayer que fue justo la marcha más grande en Nueva York de parar también los combustibles fósiles, ¿no? Que es otro tema, pero está relacionado. Oye, Gema, ¿y qué pasa con los gobiernos de los estados? Yo sé que pues muchos están, pues evidentemente pertenecen al partido del presidente y los que van a cambiar, pues tendrán candidatos también fuertes de Morena. Pero, por ejemplo, Yucatán, ¿qué papel ha jugado el gobierno del estado en todo esto? Pues estamos muy decepcionados los colectivos con el gobernador Mauricio Vila porque ha adoptado el proyecto. Entiendo que la afectación ambiental allá es mucho menor porque están yendo por derecho de vía. Pero definitivamente, pues verlo nada más desde su perspectiva y para su estado, pues también pone en riesgo a Campeche y a Quintana Roo, que son los dos estados con mayor riesgo de este proyecto, pero pues también son los dos estados que tienen gobernadoras morenistas, ¿no? Que no escuchan y que están de manera ciega apoyando un Claro. proyecto que impulsa pues un presidente sumamente dictador. Ujú. A ver, yo tengo dos preguntas. La primera es, a ver, pensemos que logramos entre pues, muchos que estamos y ustedes que están ahora sí que son parte de unas comunidades que están al frente luchando por su derecho a existir propiamente. Yo te pregunto,
si se logra parar, ¿hay posibilidades de recuperar la selva, de paliar o neutralizar el daño? ¿Cuánto tiempo nos llevaría? Porque esos daños son impresionantes. Sí, ya llevan más de 20 millones de árboles. Yo creo que la selva se regenera en 30, 50 años. El problema más grave es el tema del agua. Sí. A este ritmo de deforestación en Quintana Roo y Campeche, si continúan así, pues ahora sí que el resto del año, el color del Caribe va a desaparecer y en menos de 8 años van a estar en un estrés hídrico sin precedentes. Eso lo publicamos en un documento por Roberto Rojo, por Guillermo de Cristi, por especialistas, los mismos especialistas como Rodrigo Medellín y Luis Zambrano, Anester Ceseña de la UNAM, pues han sido muy claros de todo el impacto de la biodiversidad y el recurso hídrico. Entonces, en realidad, la selva se va a regenerar, se va a recuperar. Quienes van a realmente vivir en la crisis son los que viven ahí, porque el problema es del agua. Si de por sí hay zonas donde en la península no hay agua, como el tramo 7 que es Calakmul, y que dependían de alguna manera del agua del tramo 5, pues el tramo 5, el agua de ahí, no nada más es que le estén poniendo pilotes y cemento, sino que si entendemos, el piso de ese lugar es muy distinto al piso de la Ciudad de México, de Nuevo León, de Jalisco, es un piso muy distinto. Allí cayó el meteorito que extinguió a los dinosaurios. Los Entonces, dinosaurios. en toda esa zona estaba bajo el agua y cuando cayó el meteorito subió y entonces es un tipo de piso kárstico pedregoso que al momento de que llueve, porque ahí no hay montaña, le llamamos el mar verde, no hay montañas, los árboles pues obviamente reciben la lluvia y ellos mismos filtran el agua con sus raíces abajo, por eso tenemos los cenotes y los ríos, perdón, los ríos subterráneos. Entonces, esa agua virgen es gracias a la filtración natural que hacen los árboles. Imagínense ustedes la zona en donde ya no hay árboles, cuando llueve, ¿qué va a pasar o qué está pasando ya? Que ya no hay esa filtración y entonces el agua ya no es un agua cristalina, ya no es una de las aguas más limpias del mundo, sino que ya empieza a recibir este tipo de material pétreo que pues ya las está contaminando. Y ojo, también afectará de manera ya paulatina y en el mediano plazo al color del Caribe, porque el color del Caribe empieza en los ríos subterráneos y en los cenotes. Y el tema del sargazo entonces ya es un problema así de chiquitito para el turismo. Claro. Ya este problema va a afectar al turismo cuando la gente vaya y diga, oye, ni siquiera está del color que yo lo conocía, ¿qué sucedió aquí? ¿No? Porque hay, gracias a este sistema natural que nos regaló un meteorito y que hizo este ecosistema de millones de años, pues se está perdiendo por un megaproyecto sin planeación y que está violando todas las leyes ambientales. Ahora, Gemma, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pasa con los organismos internacionales? ¿Qué respuesta han tenido de medios de comunicación internacionales, no solamente nacionales? ¿Cómo podemos hacer que haya una corriente de opinión, pero no solamente en México, en el mundo, que apoye lo que ustedes están haciendo? Pues mira, hemos tenido presencia del Washington Post, del New York Times, de medios de comunicación de Alemania, también salimos en la televisión alemana, y seguimos tratando de difundir este tema en todo el mundo. Aquí la única manera es la movilización ciudadana. Tenemos un gobierno que no le hace caso a los organismos, ustedes saben, no le hace caso a nada, ni a los organismos internacionales, ¿no? Claro. Entonces, creo que ni tampoco la ley, ¿no? Ya se ha pasado, pues prácticamente todo lo que dice el Poder Judicial, pero la única manera es la movilización ciudadana. ¿Qué desventaja tenemos nosotros en el tramo 5? Pues que es una zona en donde no hay tanto arraigo de la gente, hay mucha rotación de personas porque no son de ahí, pues viven del turismo, o la gente que es de ahí, trabaja 8 12 horas diarias, está buscando sobrevivir. Y en realidad las juventudes no están tan involucradas porque, repito, no son de ahí
inclusive ni conocen los ríos subterráneos y los cenotes de toda esa zona de Quintana Roo, del tramo 5. Pero tramo 6 y tramo 7 se han movilizado las comunidades indígenas con un movimiento que se llama el Sur Resiste. Lo que creo que tenemos que hacer como ciudadanía es hacer que el tema de salvar la península y el tercer reservorio más importante de agua del país, perdón, del mundo y el más importante del país, sea protegido para el siguiente gobierno. Que se sumen con nosotros a ser sumamente viral y lograr toda la cantidad de firmas necesarias. Estamos por sacándolo del pliego petitorio, que sea un tema prioritario en la agenda nacional. Porque aunque está en esa región del país, si esa región se queda sin agua, ¿qué creen que pueda pasar en el país? Claro. Una O crisis sea, peor que tenemos. de cuánto, el PIB de México, ¿cuánto depende del turismo de Cancún? Sí, claro. Es un impacto en la economía, es un impacto inclusive en migración. Va a haber gente que se va a ir. ¿Y a dónde se va a ir? Entonces, en realidad no estamos exagerando. Estamos dando los datos hídricos de la zona, de donde, o sea, ahí no hay drenaje, la gente depende del agua de abajo y la están llenando de cemento y pilotes. Entonces, hay un estudio que también les voy a hacer llegar que habla por qué estamos considerando que en menos de 8 años la crisis ahí va a llegar si sigue el proyecto como está. Si lo paramos, tenemos oportunidad de hacer proyectos de resiliencia, de mitigación y adaptación, aunque pues va a ser muy difícil recuperar ríos subterráneos y cenotes pues con cemento, imposible. Eso sí ya no tiene marcha atrás, eso sí ya es irreversible. Sí, una última pregunta que al principio hablabas de la Agenda 2030. Me queda claro que en todo el mundo la Agenda 2030 está retrasada. El Sí. impacto de la COVID y luego la crisis económica. Pero también muchos están denunciando la gran hipocresía de muchos países que están diciendo que están avanzando, pero siguen destinando recursos, por ejemplo, a la explotación de los recursos fósiles. Ujú. Ya, digo, tú mejor que yo sabes lo que hizo Trump con las minas de carbón, que además hay una gran controversia en Estados Unidos porque le daban mucho trabajo a mucha gente en algunos estados. Pero digamos, dentro de ese retraso global, digo, ese es como para hacer un programa en específico, Gemma, y te estoy enganchando para que Sí. hagamos un programa sobre eso. Ahorita por Sí. horas del tiempo, nada más. Sí me encantaría que nos mandaras la información que Sí. había subido. Claro, sí, claro. Pero dentro, digamos, del atraso global, ¿México tiene un peor atraso? ¿O cómo lo ves tú? Así, digamos, Sí, grosso. el atraso global tiene que ver con el COVID. Curiosamente, los objetivos ambientales de esta Agenda 2030, que son casi la tercera parte de los 17 objetivos, tuvieron un avance porque la humanidad paramos, ¿no? Paramos y entonces de repente tú veías a la fauna ya en las ciudades y de repente veías, pues que, oye, aquí está muy limpio, siempre había contaminado y ahora no, porque la humanidad paramos. Ahí nos ponemos a pensar quién es realmente el virus, ¿no? Entonces, la humanidad paramos, y los objetivos ambientales avanzaron durante la pandemia, pero retrocedieron los objetivos económicos y sociales. Hay más desigualdad en todo el mundo, hay pues más desempleo, el empleo que hay tiene menos calidad, en fin, hay muchos objetivos, ¿no? Que como tú dices, Jaime, pues podríamos hablar de esto en otra sesión. Y sin embargo, ahora que se reactivó la economía, es como cuando tú adelgazas, pero no adelgazas bien, y empiezas a comer cosas o dejas de hacer ejercicio y te da el rebote. Así nos pasó. Nos dio el rebote y en vez de haber avanzado en el tema ambiental, se reactivó la economía y entonces empezaron a generar más emisiones de manera más rápida, a la atmósfera. Y eso obviamente hizo que también retrocediera
los objetivos ambientales, ¿no? Se desarrolló entonces más la economía, hay más tala, más deforestación, crecen ciertas industrias que no deben de crecer así, que deben de crecer de manera más sostenible, etcétera, etcétera. En México hay un retroceso de más de 20 años de muchos de los objetivos, no solo por el COVID, sino hay que decirlo como tal, que estoy por sacar un artículo de eso. El presupuesto del gobierno en el año 1 ya empezó a afectar los objetivos al 2030. En temas totalmente, por ejemplo, de igualdad de género, de desigualdad, de pobreza. Recortaron muchos programas. El desmantelamiento institucional también afectó muchísimo. No se puede hacer una amputación cuando nada más necesita cirugía. O sea, tienes que realmente haber revisado cada programa, qué es lo que se tendría que mejorar y con esa evaluación tomar decisiones. No, este gobierno, como sabemos, cortó y afectó mucho. Entonces, en México en realidad hay un retroceso de muchos objetivos de más de 20 años y es muy preocupante porque quien le toque para el 2024, pues va a tener que evitar que sigamos cayendo y que se puedan invertir los recursos y el presupuesto en los temas importantes para evitar una crisis o las múltiples crisis se aumenten como las que estamos viviendo. Entonces, nomás como para darles el tema es, el tema del presupuesto nos dice las prioridades de un gobierno y lo demás es demagogia. Sí, claro. Si sabemos que el presupuesto del Tren Maya son 5 veces más de lo estipulado, o sea, se quintuplicó. Y además, este año, que llegamos casi a los 500,000 millones de pesos, 122,000 se fueron para el tren y se le bajó a salud el 53% del presupuesto y quiere decir que tienen el mismo presupuesto que el tren, 120,000 casi, 120,000 millones. Entonces, la prioridad de este gobierno está clara, es hacer megaproyectos para encantar y vender espejitos a la gente de que ellos están haciendo un buen gobierno y entonces pues el tema de salud no es prioridad porque no se ve, porque no se afecta, entonces lo sustituyen por temas sociales. Yo lo vi adentro y lo sigo viendo fuera y es muy alarmante. Por eso necesitamos despertar rápidamente y sobre todo posicionar los temas del presupuesto. El dinero tiene pies, tiene lana, y si no entendemos que ahí podemos ver cuáles son las prioridades de un gobierno, Claro. pues nos seguimos dejando que nos gobiernen con espejitos. Muy bien. Gemma, pues de verdad te agradecemos muchísimo, que no sea la última vez. Jaime, ya ves, ya te está diciendo que ojalá y pronto hagamos Sí, otro pues es que es un programa, súper tema ese. por Sí, supuesto. sí, no, Y hay que hablar de todo lo que están haciendo mal porque es la verdad muy alarmante. Sí, Y muy hay cositas que están haciendo bien, pero a ver, del 100%, el 80% es una destrucción terrible, o un poquito más. Gemma Santana, pues de verdad te agradecemos mucho, estamos en la misma lucha y Jaime Guerrero y yo te damos las gracias. Gracias, de verdad. Gracias a ustedes, muchas gracias por la oportunidad. Y a ustedes gracias por habernos acompañado. Gemma, ¿dónde te pueden escribir, preguntar? ¿Nos das tus redes? Sí, en Twitter, bueno, ahora no es Twitter, ¿no? Es X, X. el AX, es @GEM. Ay, Dios mío, ya ni me acuerdo porque no encontré mi nombre, no podía sacar mi nombre completo de las redes, pero es GEMHSM, GEMHSM, que son mis iniciales, en Twitter y en Instagram, Gema-Santana M. No publico lo mismo, sí, del tema de tren, pero en Instagram es un poquito más personal y también comunico algunas cosas del tren y también que estoy trabajando con el sector privado para que sea más sostenible, pero en Twitter es más político, más de política ciudadana, ¿no? Ok. Muy bien, Gemma, pues muchas gracias. Gracias de Gracias a veras. ustedes. Gracias Y a hasta ustedes. la próxima. Aquí seguimos en el Rapidín. Hasta luego. Estaré. Bye, Jaime. Bye.